esta entrevista es del proyecto Docentes que Inspiran. Nuestro invitado hoy es el profesor de Derecho Mario Montoya Brand y vamos a hablar, Mario, de varios temas, de tu carrera docente, de cómo te has ido pues formando, de las, digamos, resignificaciones que has hecho durante tu carrera. Entonces empecemos por lo primero, ¿hace cuánto y cómo empezaste tu carrera docente en general y también en la Universidad de AFIT? Yo hice mi carrera de Derecho en la Universidad de Antioquia, pero fue una carrera irregular, yo lo debo reconocer, yo faltaba mucha clase. A ver, hay una explicación de todo esto, es que yo soy pintor, artista, a mí me gusta mucho el arte y practico, bueno, soy un pintor bastante precario, pero me gusta mucho el arte. Entonces, digamos, en ese periodo en el que falté mucho a la universidad, era un periodo en el que estaba muy dedicado al arte. Hacia el final de la carrera tuve la fortuna, como mucha gente, de ser estudiante de Carlos Gaviria Díaz. Y digamos que Carlos Gaviria y algún otro profesor, Julio González Zapata, digamos que me llamaron a la universidad, es decir, sentí que la universidad era mi lugar, que tenía que desarrollar muchas actividades en ella como estudiante, ¿cierto? Me gradué creo que en el 92-93 y en el 94 me llamaron para ser profesor de la Universidad de Antioquia en algunas cátedras de participación ciudadana, cosas de ese tipo. En el 98, Juan Diego Vélez Maya y el rector de aquel entonces habían pensado en montar la Escuela de Derecho aquí en EAFIT, ¿cierto? Abrir Escuela de Derecho. Y por recomendación de Julio González Zapata y con la anuencia de Juan Diego Vélez, me llamaron a la universidad a integrar el equipo que iba a, digamos, el equipo para montar, para pensar la Escuela de Derecho. Digamos que a mí me tocó ver la primera hoja de papel donde estaba planteado la idea inicial del plan de estudios, y Juan Diego, pues muy acogedor conmigo, me dijo, mira, te voy a entregar el área de Derecho Público pues para que la pienses, para que la diseñes, para que reflexiones qué podríamos hacer acá. Eso para mí era una cosa relativamente sorpresiva porque era un profesor relativamente nuevo, pero fue muy emocionante, un reto muy valioso para mí. Mario, ¿qué fue lo más difícil de esos primeros años de docente y lo más gratificante? Yo creo que los profesores nuevos tenemos varios, digamos, varios retos muy importantes y que se nos vuelven a veces unas dificultades insalvables. Y pasa el tiempo y no las logramos superar. Yo creo que una cosa muy importante es el asunto de cómo resolver, Natalia, la vastedad, ¿cierto? La vastedad. En el mundo de aquel entonces, en el mundo contemporáneo, digamos, las corrientes teóricas, el material bibliográfico, los episodios que acompañan la vida cotidiana que retan tu academia son numerosísimos. Y ese asunto de saber a qué campo le vas a apostar, qué vas a seleccionar, qué fenómeno, digamos, qué fenómeno político, qué fenómeno coyuntural es el que le va a dar sentido a todo a toda tu apuesta académica, a todo tu saber. Entonces yo creo que un asunto central es la vastedad. Otro asunto muy importante, por supuesto, es la relación con el estudiante, ¿no? Yo creo que eso es una cosa decisiva. Para mí, debo admitirlo, que no fue una cosa, digamos, no fue un problema muy crítico, porque yo ya tenía aquella proximidad de esa manera de aprender, si se quiere, conversando, cuestionándome sobre todo a mí mismo. Entonces yo no tenía el problema de, no sé, qué vergüenza que los estudiantes sepan que no sé tanto, o qué incomodidad que descubran que, digamos, que mi profundidad en el conocimiento es relativamente corta, porque yo tenía la sensación de que esa iba a ser, digamos, como una construcción colectiva, como una aventura que íbamos a vivir todos juntos, y que yo lo que tenía era un montón de preguntas que formularme en aquel entonces y que formularme hoy. Algunas de esas preguntas se han decantado, se han pulido, se han reorganizado, pero yo mantengo mis preguntas casi intactas, con más respuestas, sí, con más respuestas. Respuestas que han provenido además de los estudiantes, eso para mí es una cosa esencial. No sé, abrir un cuaderno y tomar notas acerca de lo que ellos me ayudan a descubrir en las clases siempre fue muy importante.
¿Cómo era la metodología en esos primeros años y ha cambiado esa metodología? ¿Te has replanteado asuntos a partir de la tecnología o a partir de, digamos, la apuesta que quiere hacer la universidad del aprendizaje centrado en el estudiante o de otra cosa? Completamente, yo creo que ha habido cambios. Primero, pues hay que dejar claro que los docentes y particularmente los de la Escuela de Derecho somos bastante catedráticos, ¿cierto? Es decir, para nosotros fundamentalmente una cátedra consistía en transmitir conocimiento, digamos, como a un colectivo de estudiantes. Ya en aquel entonces éramos conscientes de unas cosas que para el mundo del derecho son obvias y estoy seguro de que en general el conocimiento, y es que la vastedad temática es imposible de agotar en una clase. En la relación con el estudiante, este asunto de enseñar desde las teorías o desde los principios resulta siempre cuestionado, ¿cierto? No solo por el estudiante, sino por nosotros mismos en los efectos de conocimiento que producimos. ¿Qué quiero decir con esto? Ni las teorías ni los principios en sí mismos producen una cosa que yo creo que es esencial en el aprendizaje, y es producir en los estudiantes pasión, producir en los estudiantes, digamos, deseo de estudiar por sí mismos. Digamos, en mi caso particular se volvió muy interesante cómo acoplar la clase a los estudiantes, aun si era una clase tipo cátedra. Y esto se podía suscitar muy fácilmente, más allá de otras metodologías de enseñanza, ¿cierto? Pero el asunto es, usted es portador de qué preguntas, usted es portador de qué pasiones, de qué intereses, a usted la vida de qué manera lo ha moldeado, lo ha golpeado, ¿cierto? Y a partir de esas experiencias, que son siempre experiencias personales, instalar la preocupación por lo que en mis cursos creía yo que era relevante para ellos. Es decir, insisto en lo que decía inicialmente, el derecho público tiene mucho que ver con, digamos, con el drama de lo humano, con el drama del ciudadano, con la vida dura de construir una nación, un estado, un país, una forma de orden. Eh, y rápidamente, Natalia, resultaban digamos, conectadas las pasiones de unos y otros, de los estudiantes y los profesores, en mi caso particular, mis intereses académicos. Es decir, yo notaba que los estudiantes y yo sí compartíamos una preocupación, ¿cierto? Que estaba asociada a que había una misma ciudad, que había unos mismos problemas de país, y que aquello que yo, a lo que lo podía guiar a él, podía dar respuestas o hacer emerger nuevas preguntas en el estudiante. De la mano de esto, después me aproximé un poco a Proyecto 50 y un poco a la biblioteca, ¿cierto? Y allí encontré, pues obviamente, instrumentos muy interesantes para, digamos, para capturar la atención del estudiante, para que el estudiante abriera un mundo para él mismo allí, y sin necesidad de hacer registros acerca de su lealtad, digamos, como a este asunto. La sola pasión mostraba que en clase para ellos ese tipo de cosas podían ser importantes. Al mismo tiempo yo me he ido cambiando a mí mismo y me miro hacia atrás y digo, la clase magistral es una clase valiosa. Yo sigo defendiendo la clase magistral, pero creo que todo el tema de ayudas audiovisuales, de nuevas formas de enseñanza, de considerar que el estudiante es muy central en la construcción del conocimiento, me ha ayudado a ser un profesor más elástico, más versátil, y a entender que los muchachos entendían mucho mejor lo que yo creía que no entendían también, porque realmente están rodeados de muchos más docentes que uno, y con eso quiero decir, claro, en lo que insisto, vas y ves un documental, vas y ves una película, vas y, digamos, haces un ejercicio, buscas información aquí en la biblioteca a través de las posibilidades inmensas que la biblioteca tiene, y uno dice, es que no estaba yo solo con el estudiante, había un montón de gente acompañándolos a ellos, y yo nunca reconocía a esas personas, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay una experiencia pues, digamos, por reconocer, y una experiencia por construir, Natalia. ¿Qué principios pedagógicos sientes que han marcado tu vocación docente? Yo creo que para mí el más importante, el más importante, aquello que yo diría que es la esencia de mí, que cuando le fallo a eso yo me siento mal conmigo, es
es reevaluarme a mí mismo, o sea, volver a pensar lo pensado. Michel Foucault lo que diría es, digamos, hacer temblar el suelo sobre el cual están establecidas mis más profundas convicciones. ¿Tiene sentido también formar en el ser en la universidad o nos deberíamos remitir al asunto del saber en cuanto a adquirir conocimientos en X campo del conocimiento? Desde luego, creo que tiene un sentido total formar personas, formar seres humanos que tengan, creo yo, unos valores que son altamente apreciados en el mundo contemporáneo. Yo diría, me atrevería a decir, en las democracias constitucionales, en la formación de mejores ciudadanos, de mejores personas. Yo creo que eso es esencial. Y creo que una comunidad académica que le apueste a la integridad institucional crea un entorno, crea un orden, crea una relación cotidiana en la que las personas comparten un sentido más ético de lo que es la vida en comunidad, la vida política y aquí particularmente la vida académica. Para mí Mario es un docente que inspira porque se le nota que ama lo que hace, porque está dedicado al 100 y porque a priori logra transmitirlo a los estudiantes y me atrevo a decir que a los que incluso no lo son. Yo creo que Mario es un docente que inspira porque precisamente es capaz de generar esa curiosidad en los estudiantes, porque es capaz de motivarlos y de llevarlos a plantearse problemas. Creo que también su faceta como investigador le puede ayudar a los alumnos a entender que no son solo los problemas que se plantean en el curso, ahí no se agotan, sino que sigue una cantidad de problemas detrás y creo que esa faceta de la investigar, a ir más allá, puede motivar también mucho a los alumnos. Mario me ha dado como enseñanza a ir más allá de lo que a simple vista se ve, a indagar, a buscar, a resolver, a tener dudas y creo que eso es fundamental en un profesor. Yo creo que la enseñanza más importante que Mario me ha dejado es que a pesar de su larga trayectoria como docente, él siempre está preocupado por replantearse cuál es su verdadera función como profesor. Entonces Mario siempre está pensando en cómo evaluar a los alumnos, qué metodologías se debe implementar, cuáles son las competencias que los profesores debemos preocuparnos por desarrollar en ellos, cuál es el tipo de abogado que quiere formar la universidad. Entonces yo creo que es esa búsqueda constante de Mario por mejorar y por superarse a sí mismo lo que más me ha enseñado de él, que el proceso como profesor nunca está agotado, no es una función concluida, sino que se va construyendo todo el tiempo y que estamos en un proceso constante de aprendizaje. Profe, muchísimas gracias por ser el maestro que eres, el ciudadano que eres, el hombre que eres. Definitivamente si eres el profesor que más inspira y nada, y siempre te admira y respetado un montón. Quisiera agradecerle a Mario el haberme abierto las puertas de la universidad. Esta ha sido mi primera experiencia como docente y esto ha sido un proceso muy enriquecedor del que ha participado tanto Mario como mis otros compañeros del área. Entonces quisiera agradecerle el que me hubiera abierto estas puertas de la universidad. Quisiera felicitarlo por este reconocimiento que le hace la universidad como docente que inspira y animarlo que siga en ese proceso de una búsqueda constante de desarrollar su faceta tanto como docente como investigador, porque creo que un docente que inspira no solo cumple una tarea muy importante en el fortalecimiento de la academia, sino que también es un aporte grande para la sociedad.